Hey, good morning. Bonjour à tout le Muy monde. buenos días. À todas y todos. Je vais commencer à vous Voy a partager comenzar entonces a compartir con ustedes que para las necesidades en términos de traducción e interpretación, ustedes tienen que escoger abajo de la pantalla la opción interpretación, que tiene la forma de un globo terrestre, y ahí pueden escoger entonces el idioma que les convenga. Puede ser en francés, por ejemplo, y de esta forma van a poder aprovechar de las presentaciones en el idioma de su preferencia. Hola a todos. Antes de comenzar, esperamos que estén todos muy bien. Y quisiera una sala virtual más grande para poder obtener interpretación simultánea. Tienen que escoger la parte inferior del icono con la forma de un globo. Y de ahí escogen el idioma inglés, español o francés según sea su preferencia, para hablar o para escuchar. En particular, el embajador Jensen va a estar, agregar algunas palabras en español. Si quiere hablar español, escoja español para poder hablar. Ahora, por los de ustedes llegando de habla español, muy buenos días. Antes de iniciar el webinario de hoy, quería mencionarles una función que tenemos con servicio profesional de intérpretes que pueden traducir en vivo y por lo tanto deberían nomás seleccionar abajo de su pantalla el icono de forma de globo terrestre y elegir el idioma de su preferencia. Por lo tanto, si es el español, podrán así escuchar la traducción o el lenguaje original español. Y si ustedes hablan, se va también a hacer el mismo servicio. Entonces, subsecretario en Chile, le pedimos también aprovechar este servicio, señor Vargas, para elegir el idioma español de tal manera que los que hablan francés o inglés tendrán el servicio traducido de sus palabras. Así, entonces, ahora tengo seleccionado un idioma favorito mío, el español, aunque mi idioma materno es el francés, segunda el inglés y tercera el español. Quiero presentarme. Mi nombre es Sylvain Goudreau, soy coordinador regional por Colleges and Institutes Canadá y coordinador regional para el programa Educación para el Empleo con la Alianza del Pacífico. Entonces, por el día de hoy voy a servirles como maestro de ceremonia y además como facilitador en algunos subgrupos. Entonces, les voy a acompañar todo el día de hoy y ojalá que disfrutan bien del evento, que va a ser nuestro último webinario de 4. Y les menciono que la semana pasada hemos tenido el panel C, lo cual fue un gran éxito. Y si algunos de ustedes han participado y que no han llenado el sondeo de satisfacción post-panel, por favor hacerlo, porque al final del día de hoy tendremos otro sondeo de satisfacción solo para el día de hoy. Finalmente, también le quiero mencionar que les invitamos a comunicarse a través de las redes sociales. Tenemos el hashtag del evento, hashtag EPEAPForo. Muy bien. Entonces, les deseo una linda y enriquecedora experiencia de foro virtual. Vamos, empezamos. Entonces, sin mayor demora,
Tengo el privilegio de presentarles a nuestra primera autoridad invitada para la apertura de nuestro cuarto webinario. Entonces tenemos el embajador de Canadá en Perú y Bolivia, el señor Ralph Jensen. Él es diplomático de carrera, ingresó al Ministerio de Asuntos Exteriores en 1988 y hasta su nombramiento en septiembre nomás de 2019 como embajador de Canadá en Perú y Bolivia, fue director general de la Oficina de Evaluación y resultado en la sede de Asuntos Mundiales en Ottawa. En el extranjero ha servido en Budapest como primer secretario en la misión permanente de las Naciones Unidas, como consejero en Nueva York y luego en la misión de la Unión Europea en Bruselas. También ha sido ministro consejero en París y en Roma y como jefe adjunto de misiones en Tel Aviv. Es ahora titular de una licenciatura en Ciencia Política y Francés de la Universidad de York, una maestría en Ciencia en Relaciones Internacionales del London School of Economics y un certificado en Liderazgo del Sector Público y Gobernanza. Por favor, embajador Jensen, le damos una cordial bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Silva, y buenos días a todos y todas. Para mí un gran placer estar con ustedes hoy. Decía justamente a Silvana y otros colegas que muchos años atrás en Budapest he trabajado con el SICAN, con los programas de democracia a la época, y sería siempre una organización muy profesional y eficiente, y con quien trabajé con mucho placer. Entonces estoy muy contento que están siempre trabajando en el mundo y con tan éxito aquí en la región. Entonces, quiero en primer lugar felicitar a los organizadores por el increíble trabajo con hoy. Son 4 intensas jornadas de un altísimo nivel técnico. Y a pesar de las dificultades del momento, con una excelente convocatoria. Los casi 2,000 asistentes al foro dan cuenta de su gran impacto. Quiero resaltar también la participación de tan distinguidos expositores y panelistas, representantes de gobiernos, empresas, expertos y sociedad civil de Chile, Colombia, México y Perú, junto con Canadá. Todos ellos nos han compartido sus buenas prácticas y también sus desafíos. Así, este evento constituye en parte una excelente experiencia de diálogo sur-sur. Un espacio que no puede ser más oportuno. Los retos que nos deja la pandemia en materia de educación son enormes, pero también las oportunidades. El reto de la comunicación virtual será clave en la enseñanza de los próximos años. Adaptarse a esta nueva realidad es una urgencia de todos los países. Este evento es un ejercicio precisamente en esta línea. El tema del foro, la formación técnica profesional de excelencia, constituye un reto en sí mismo. El reto de poder brindar una alternativa a miles de jóvenes, especialmente las más vulnerables, para que encuentren un trabajo acorde a sus competencias y bien remunerado, más resilientes para afrontar un futuro complejo y quizás
marcado por nuevas pandemias. Compartimos la apuesta por la formación técnica profesional como una opción efectiva para reducir brechas de desigualdad. La adecuación de los institutos a las demandas de las empresas privadas es un otro desafío importante. Para lograrlo, la articulación entre todos los sectores y actores es fundamental. Asimismo, la acción integrada entre los diversos sectores de gobierno. Y en lo que a nosotros nos toca, dentro de nuestra embajada, que incluye varias áreas del gobierno canadiense. En el foro se han presentado excelentes ejemplos, buenas prácticas de esa positiva y necesaria coordinación intersectorial. Hoy, en su cuarto y último día, lo que toca es sintetizar los aprendizajes de cada país. Los convocados para este día tendrán en sus manos ese difícil desafío. No quiero desaprovechar la oportunidad para destacar el trabajo de este programa en los países de la Alianza del Pacífico. Y en el Perú, específicamente, quiero resaltar el trabajo conjunto con sus socios de gobierno, los ministerios de Educación, de Trabajo y Promoción del Empleo y de Relaciones Exteriores. Este programa busca contribuir a que el sector extractivo sea más inclusivo, así como mejorar las oportunidades para mujeres y hombres. La inclusión de mujeres y pueblos indígenas son prioridades fundamentales que compartimos. La inclusión de mujeres en el sector como el extractivo supone superar barreras como la discriminación y el machismo. Por eso es tan importante el enfoque de género en la educación que este programa promueve. CICAN es un socio con él que el gobierno de Canadá viene trabajando desde hace varios años. Felicitamos a CICAN y a los países socios por los resultados logrados a la fecha. Saludo entonces a todos y todas los participantes de este foro y animo a quienes tienen la tarea de aterrizar los aprendizajes y propuestas concretas a dar sus mejores esfuerzos el día de hoy. Muchas gracias. Merci beaucoup. Thank you very much y buena jornada. Estimado embajador Jensen, muchísimas gracias por estas palabras de apertura y por comunicarnos el valor que tiene para usted esta colaboración sur-sur y también la importancia de reducir las brechas de desigualdad en términos de discriminación y machismo, entre otros. Entonces, muchísimas gracias. Como segunda autoridad política, contamos con la suerte de tener al señor Juan Eduardo Vargas Durart, que es subsecretario de Educación Superior en Chile. Él es ingeniero comercial de la Pontífica Universidad Católica de Chile y máster en Arte en Filosofía de la Universidad de Navarra en España. Actualmente se desempeña como subsecretario de Educación Superior bajo el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Hasta julio del 2019 se desempeñó como jefe de división de Educación Superior del Ministerio de Educación, entidad precursora a la actual subsecretaria. Bajo su liderazgo se inició la implementación de la institucionalidad creada al alero de las leyes 21091 y 21094. Mira, previamente fue vicerrector de pregrado de la Universidad de Desarrollo, además asesor del Mineduc en tema de beneficio, becas y créditos estudiantiles.
En el ámbito académico se ha desempeñado como docente universitario en microeconomía y finanzas corporativas. Ha sido miembro de diversos directorios y ha ocupado cargos ejecutivos en el mundo de la finanza corporativa. Por favor, subsecretaria Vargas, le damos la más cordial bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Silván. Muy buenos días. Comienzo saludando a todas las personas que forman parte, que se encuentran viéndonos a través de las pantallas. Mi saludo lo voy a hacer solamente en español. Tendría que improvisar algunas palabras en francés y en inglés, y por cierto, no voy a hacerlo de esa manera. Pero los saludo a todos en todo caso. Muy buenos días. Quiero agradecer en primer lugar el esfuerzo que todos ustedes están realizando en el contexto actual por participar de este tercer foro temático. Evidentemente no somos ajenos, nosotros, digamos, en nuestro país, respecto de las circunstancias que estamos viviendo a nivel de América Latina y a nivel mundial con relación a la pandemia. Y desde ese punto de vista quiero valorar especialmente el esfuerzo que están haciendo todos ustedes por participar de este foro intersectorial. Agradezco también, por cierto, a todos los participantes y en particular el permanente trabajo de SICAN de dar apoyo a lo que dice relación con la formación de carácter técnico profesional. En ese sentido, lo que me gustaría transmitirles desde la mirada política del gobierno de Chile es la importancia que nosotros queremos asignarle y que le hemos venido dando a la formación técnico-profesional. El fortalecimiento de esta formación es parte del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera. Pero no solamente se ha quedado en unas líneas escritas en un programa de gobierno, sino que efectivamente hemos dado pasos importantes en pos del fortalecimiento de la formación técnico-profesional, entendiendo que es un motor fundamental que permite, como decía el embajador, no solamente reducir brechas en términos de la vulnerabilidad de la población, sino que también se convierte en última instancia en un importante motor del desarrollo en cuanto permite formación de técnicos o técnicos profesionales que finalmente pueden insertarse en forma exitosa en el mercado laboral. Desde ese punto de vista me parece importante la mirada que podemos dar desde el Ministerio de Educación, por cuanto, y aquí les voy a hacer mención a lo que hemos vivido como una realidad en nuestro país, por cuanto en las últimas semanas hemos vivido una importante discusión a propósito del proyecto de ley de presupuestos para el año 2021. La realidad de nuestro país, me imagino que también debe ser la realidad de los países cercanos, de los países latinoamericanos y probablemente de la realidad de gran parte del mundo, es que nos encontramos con un presupuesto ajustado para el próximo año. Y en ese contexto, por supuesto que la prioridad establecida por el gobierno se ha establecido en torno al fomento del empleo, a políticas sociales que finalmente permitan hacer frente a la mayor pobreza que se ha instalado en nuestro país a raíz de la crisis económica provocada por la pandemia. En ese contexto es que ha habido discusiones públicas en torno a la importancia de no dejar o no disminuir el presupuesto con relación al Ministerio de Educación. Cuestión que está incorporada en nuestro proyecto de ley. Sin embargo, lo que ha tenido mayor repercusión en este contexto es la voz que han levantado determinados grupos de instituciones, en particular las universidades, que son, por cierto, parte muy importante y significativa de lo que nosotros hacemos como Ministerio de Educación. Pero no son únicamente no son las únicas instituciones de educación superior que existen en nuestro sistema.
es importante en este sentido dar a conocer algunas pequeñas cifras. Por ejemplo, el 55% de la matrícula de primer año de educación superior en nuestro país, en Chile, accede a carreras técnicas o técnico-profesionales. Es decir, hoy día hay una mayoría de jóvenes que escoge carreras de este tipo, carreras técnico-profesionales, por encima de carreras universitarias. Y sin embargo, la discusión pública se centra mucho más en torno a las universidades y no en torno a las instituciones técnico-profesionales. Hay diversas razones, muchas de ellas de carácter histórico, pero en definitiva que nos llevan a nosotros a mantener con más fuerza, si cabe, el convencimiento de que tenemos que seguir avanzando en el fortalecimiento de la educación o de la formación técnico-profesional. Hemos hecho, como ministerio, diversas acciones, pero que en definitiva han querido poner en el centro de la discusión la importancia de la formación técnico-profesional. Menciono muy rápidamente algunas de ellas que hemos intentado desarrollar en estos 2 años, ya casi 3 años de gobierno. En particular, quiero hacer mención a que la ley establece la creación de una división, de un área dentro de la Subsecretaría de Educación Superior que tiene como objetivo específico promover políticas públicas en torno a la formación técnico-profesional. Esa división es dirigida por la jefa de esa división, que es Mónica Brevis. Pero no solamente eso, hemos también impulsado políticas que en definitiva apuntan a igualar la cancha o igualar las oportunidades entre las instituciones como universidades y las instituciones de carácter técnico-profesional. Desde ese punto de vista quiero resaltar que hemos puesto a disposición de todo tipo de instituciones y también, por cierto, de las instituciones técnico-profesionales, la posibilidad de acceder a fondos, a recursos que permiten financiar proyectos de mejora en distintos ámbitos, innovación académica, innovación curricular, programas, por ejemplo, proyectos, por ejemplo, relacionados con la formación de carácter virtual, que han sido más necesarios que nunca. Todo eso hemos innovado, dando la posibilidad de que instituciones técnico-profesionales puedan acceder a esos recursos. De la misma manera, también para el próximo año, hay 3 instituciones técnico-profesionales que se incorporan a la política de gratuidad que tiene el Ministerio de Educación. Y así como esas, hay una serie de otras iniciativas, otras señales que nosotros hemos venido dando y que en definitiva dan cuenta de la preocupación que existe por la formación de carácter técnico profesional. Cierro estas palabras haciendo hincapié en que depende también de todos nosotros que la formación técnico profesional tenga la relevancia a nivel de discusión de políticas públicas que merece tener en el contexto actual. Desde ese punto de vista también quiero resaltar que ha sido importante, por ejemplo, que instituciones técnico-profesionales hayan podido participar de discusiones de política pública a nivel mediático, digamos, a través de medios de comunicación, a través de su participación en el Parlamento, en el Congreso, en fin. Todo eso, en definitiva, promueve que la mirada que se tiene respecto de la educación superior no solamente incorpore a las universidades, que por cierto son muy relevantes, al menos en nuestro país, sino que también incorpore la mirada que deben tener instituciones técnico-profesionales. Bien, agradezco nuevamente esta invitación y también quiero motivarlos e invitarlos a que puedan tener una muy fructífera jornada. Para nosotros, como Ministerio de Educación, como Subsecretaría de Educación Superior, lo que ustedes puedan conversar, discutir, estas buenas prácticas que puedan transmitirse, también van a tener un impacto en lo que nosotros, desde el punto de vista de la política pública, también podamos incentivar o motivar. Muchísimas gracias. Muy bien, estimado subsecretario Vargas,
Desde que nos habíamos conocido en la ciudad de Temuco unos 3 años atrás, reconozco sus valores por la importancia que tiene la educación y formación técnica profesional para usted y para Chile. También de su mirada del motor de desarrollo que permite la verdadera educación y formación técnica para una inserción laboral de los jóvenes. Muchísimas gracias por sus palabras y ojalá que se pueda quedar unos minutos más y seguir los resultados de nuestro foro más adelante. Ahora, me toca hacerles una breve resumen de lo que hemos logrado en las últimas semanas y bien cuadrar el webinario de hoy como un continuo de lo que vamos a cumplir y de lo que hemos avanzado. Mira, hemos tenido el panel A el 15 de octubre pasado y en ese momento teníamos 8 panelistas de 6 países diferentes presentando buenas prácticas y políticas sobre la articulación internivel y intersectorial de la formación técnica. Eso benefició a ese momento 850 personas diferentes conectadas. La semana siguiente hemos tenido el panel B el 22 de octubre. Teníamos 10 panelistas, esta vez, de 5 países, presentando también buenas prácticas y políticas, pero sobre otro tema, esta vez relacionado a la vinculación del mundo de la formación técnica con el sector productivo. Muy importante. Y eso benefició ese momento a 1,274 personas diferentes conectadas. Luego, la semana pasada, el panel C, el 29 de octubre, hemos tenido 8 panelistas de 5 países presentando sus buenas prácticas, pero esta vez en el aseguramiento de la calidad. Eso benefició en ese tercer momento a 1,045 personas diferentes conectadas. Entonces, hoy vuelvan con nosotros 19 de estos panelistas para 2 sesiones de trabajo en subgrupos. Primero por tema y luego por país. Para tener un trabajo de calidad hemos necesitado reducir la cantidad de participantes a ustedes, mientras que las demás personas han sido invitadas a conectarse a nuestras plenarias en gran grupo vía el live feed. Hay en YouTube que se está presentando ahora mismo y por lo tanto les damos la bienvenida, les saludamos a ellos y a ellas y agradecemosles por su interés y su compromiso. Hablamos ahora de la primera sesión de trabajo en subgrupo, esta vez un subgrupo temático. Se pretende que este espacio de discusión se convierta en uno de construcción colectiva, en base a los insumos de las ponencias y experiencias de cada participante. El objetivo principal es de enriquecer el diálogo, permitir un intercambio entre las personas de diferentes países de la Alianza del Pacífico y de Canadá. Los objetivos específicos para esa primera sesión en subgrupo temático son generar un acceso más personalizado a los panelistas y expertos, generar un espacio de conversación sobre los desafíos de implementación de los temas tratados en una realidad concreta y propia a cada participante, con la contribución, por supuesto, de los panelistas y expertos. Es importante ver cómo aterrizar eso en un ámbito personalizado, diferente del país original. También como objetivo se espera contar con recomendaciones para esa misma implementación. Luego, esperamos establecer sinergias y fortalecer redes de apoyo mutuo
y un diálogo entre actores de diferentes sectores del mismo país, como también entre diferentes países. También un diálogo con el sector empresarial, productivo y la sociedad civil. Entonces, a nivel informático, les hemos avisado ayer de actualizar su versión de Zoom para poder tener acceso a la función de salas de reuniones, que ojalá pueden ver ahora en la parte inferior de su pantalla. Hay un icono que habla de grupos. En unos minutos podrán dirigirse al subgrupo de su preferencia, donde facilitadores y panelistas les esperarán por un conversatorio más personalizado de 50 minutos. Después del tiempo, regresarán ustedes acá en nuestro anfiteatro para una plenaria en la cual cada grupo tendrá 3 minutos para compartir los hitos de lo discutido. Entonces, en el sondeo en el cual ustedes han confirmado su presencia el día de hoy, ustedes ya han hecho una selección de cuál de estos 6 subgrupos querían asistir con la lista de panelistas y facilitadores. Ahora les invito a seleccionar nomás el mismo subgrupo y ir a trabajar por los próximos 50 minutos y nos veremos de vuelta acá. Adelante. Tomamos el tiempo según el calendario, la agenda, para una plenaria en la cual es cada subgrupo y en la ocurrencia que sea el relator y que podría ser complementado el relator por alguien del grupo mismo, de tomar 3 minutos y empezaremos por abajo, empezando con Brigitte y tu subgrupo C2, C3 sobre el tema de educación dual y educación a distancia. Entonces, Brigitte, con tu relator, se puede prender su cámara, por favor, y su micrófono. Y muchas gracias, Sylvain. Invitaremos Guillermo y yo al relator de nuestro grupo C2, C3 sobre educación dual y educación a distancia, a José Juan. Por favor, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. La sala fue moderada por el doctor Guillermo Solís y planteó 2 preguntas fundamentales. ¿Cuáles había sido el mayor reto en la educación dual en términos académicos y a distancia? La doctora Delia Tobar manifestó que uno de los retos mayores fue el diseño curricular acorde a los estudiantes y como segundo tema el diseño instruccional del componente profesional, es decir, el desarrollo de competencias profesionales, la mediación del docente en espacios físicos y espacios digitales, la autonomía del estudiante para el desarrollo de esas competencias y el vincular todo esto con el sector productivo. La maestra Janet González de la UDG manifestó que uno de los retos más importantes fue el cambio de paradigma de los docentes al trasladarse de lo tradicional a este reto de la educación a distancia. Hubo demérito inclusive de este modelo, pero no obstante se tomaron medidas para desarrollar habilidades digitales que en un principio eran un tanto limitadas y que forzó el aprendizaje autodidacta. También el diseño instruccional fue fundamental para sobrellevar este reto y el reto del cambio también de los estudiantes de poder cambiar de esta plataforma para entrega de solo tareas al buscar el desarrollo de competencias. El doctor Guillermo también manifestó que cuál sería el impacto de la tecnología en el caso de la educación dual y la educación a distancia. La educación dual, manifestó la doctora Delia, que es relevante en términos de que debe establecer pautas de cobertura de necesidades,
principalmente en aprendizajes digitales, en la tecnología como una herramienta de formación y sirve para adquirir competencias laborales. En complemento, la adaptación de los docentes también fue otra de las preguntas, ¿no? ¿Cómo fue? La doctora Janet manifestó, bueno, que no tuvieron otra opción, que realmente pues se subieron a este barco de la educación a distancia con la utilización de tecnologías probadas, con la capacitación en uso de plataformas y el aprendizaje por proyectos también, que fue un cambio ahí pedagógico que implementaron. Esto permitió tomar alternativas también de apoyo, tanto en dual como a distancia, para los estudiantes que no tenían acceso directo a los medios de internet o un dispositivo para poder dar seguimiento a su actividad de aprendizaje. L'alternative aussi donc de repositoires et les entreprises aussi ont demandé que les entreprises puissent faciliter aux étudiants, donner des facilités aux étudiants pour pouvoir faire un suivi. En tiempo y espacio para poder trabajar los aprendizajes de los jóvenes y la didáctica de los docentes. El CEBET 50 expuso su experiencia en términos de implementación de una plataforma LMS para poder dar servicio a casi el 100% de los jóvenes que respondieron adecuadamente. La maestra Gisela de Colombia también manifestó su inquietud de los perfiles de los tutores docentes, tanto de la parte escolar como de la parte productiva, y se manifestó que fue se manejan por un trabajo híbrido y los docentes tienen una formación a distancia, y por parte de la empresa, el tutor de la empresa también se le capacita en términos pedagógicos. Básicamente fue la exposición en los contenidos de la mesa de educación dual y educación a distancia. Muchas gracias, doctor Guillermo Solís, por sus facilidades. Muy bien, muchísimas gracias, señor José Juan. Pasamos al subgrupo siguiente. Entonces invito a Vicente Montoya, a María Amelia y Rosalía Antonio de pasar la voz o de presentar su relator. Bien, ¿qué tal, amigos? Va a encargarse de la relatoría del grupo Evaluación de Aprendizaje y Enfoque por Competencias nuestra amiga Rosalía Antonio, que es del Ministerio de Educación del Perú. Adelante, Rosalía. Bien, muchas gracias, Vicente. No sé si pueden observar en pantalla el documento que vamos a presentar, como la reflexión de estos elementos que hemos compartido Sí, durante vemos. la sesión. Ok. Perfecto, sí. Bien, en el panel que hemos estado, creo que alrededor de 30 personas estuvo en nuestro panel y han participado tanto de Canadá, México, Chile y Colombia en compartirla y discutir el elemento temático de la evaluación del aprendizaje y el enfoque por competencia, sobre qué factores de éxito recomendaríamos para que estos sean implementados y tengan sostenibilidad en las realidades, ¿no? Y iniciamos este panel con elementos muy importantes, ¿no? Que se han recogido, como colocar en la política que se implemente los principios que van a ser como los principios rectores nacionales de la evaluación y que sirva como esta guía y pauta para ser aplicados en las instituciones de formación técnica productiva. Y que permitan también esta flexibilidad para que puedan seguir fomentando la autonomía de las instituciones que van a hacer aplicación de estos principios, los cuales también deberán ser actualizados con referencia a estos nuevos elementos que nos ha presentado este contexto en pandemia, por ejemplo, ¿no? Como nos comentaban de alguna manera en México, las evaluaciones disruptivas o los mecanismos disruptivos ha sido como la tendencia para
ir probando nuevas formas. Así como también lo que nos señalaba Chile es la adaptación también para poder acercarse en el contexto a la realidad de las empresas, ¿no? Y esto reforzando esta autonomía que deberían tener estos principios. Finalmente, de manera continuando con esta reflexión, también que la implementación de estos principios exige formar a los docentes en evaluación por competencias, ¿no? Lo que implica un cambio posiblemente total en la cultura pedagógica que han venido desarrollando, ¿no? Porque deberían tomar este rol de ser agentes de cambio en favor de los estudiantes, ¿no? Y ellos deberían fomentar, en efecto, una nueva reacción de los estudiantes para los procesos formativos como evaluativos. Desde el SENA nos recomendaban también que aprender mejores estrategias para evaluar no solo competencias técnicas de los estudiantes, sino también las competencias socioemocionales, ¿no? Orientadas al desarrollo de actitudes y valores y sobre todo también considerando la diversidad intercultural que pueda existir en cada terreno, ¿no? Es clave también tener descriptores de logro de las competencias blandas o a modo de lo que señalaban desde Canadá, ir haciendo estos descriptores que permitan ver la gradualidad con la que se van desarrollando en los diferentes niveles, ¿no? Y las calificaciones que deben ser tomadas en cuenta a la hora del desempeño de estas personas, que se va a ver la suma progresiva integrándose en una propuesta final de formación, ¿no? Para considerar el grado de madurez con la que ha llegado a su aprendizaje. Y finalmente, sí, que es también importante reconocer y tener en cuenta que el enfoque diferencial que revalora la cultura y los valores ancestrales de las comunidades, principalmente por los criterios de inclusión que se deben desarrollar en la educación a la hora de establecer estos principios y rutas que les va a ayudar a evaluar, ¿no? Sin caer en la estandarización de las competencias por las tendencias que puedan estar desarrollándose globalmente, sino también que la política deba ser cuidadosa de poder fomentar estos nuevos enfoques. Eso es lo que hemos reflexionado en este grupo temático. Muchas gracias. Muy bien, excelente resumen, Rosalía. Vamos ahora al siguiente subgrupo. Por favor, Enrique y Verónica, les paso la pelota. Claro que sí, muchas gracias, Silván. Yo le pediría el apoyo a André Bujanot, que nos pueda retomar las discusiones que tuvimos en el subgrupo, por favor. Gracias, gracias Enrique. El subgrupo fue un grupo más bien pequeño para la discusión, no obstante hubo indicaciones, ideas y desafíos de tremenda relevancia. Si resumimos la conversación que hubo, se basó básicamente en cómo construir este puente cortado que existe entre el mundo del trabajo, el mundo de la formación y el mundo público, y cuáles son los desafíos que esto tiene. Y ahí se plantearon una serie de indicaciones para considerar. Una de ellas es el rol coordinador del sector productivo, y acá en el caso particular de Chile, el rol que ha tenido la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, como líder en de esta iniciativa, ha sido fundamental. Por lo tanto, el sector productivo en esto es un actor, y no cualquier actor, sino que un actor relevante. Porque tiene una condición de que mira el largo plazo y no tiene de alguna manera sesgos de gobierno o políticos, sino que están enfrentando una necesidad país completa y con mirada de largo plazo. Otro punto importante que vimos en cómo construir este puente cortado es el colaborar en un gran problema país y común. Cuando hay un problema que une, que aglutina, la verdad que la colaboración empieza a suceder. Y en este caso particular se veía una necesidad importante de formar a técnicos en lo que era mantenimiento 4.0, que era una problemática transversal a distintos sectores productivos. Y eso aglutinó y generó iniciativas para poder trabajar colaborativamente. Otro punto importante es la capacidad de escalar la solución. No basta solamente con diseñarlo, sino que hay que implementarla y hay que operarla.
Y en ese caso también otro factor de éxito ha sido el trabajar con INACAP, una institución de educación superior técnico-profesional que está distribuido y está localizada en todo Chile. Son 27 sedes y está la capacidad de escalar las soluciones que se van planteando en términos de formación. Cuarto, y no menos relevante, es contar con financiamiento. Y en particular en el caso de habilitar el trabajo colaborativo, el financiamiento vino más bien del sector privado y después se une el sector público para apoyar nuevos desafíos. Por último, también se abordó la necesidad de cómo fomentamos y revalorizamos la formación técnico-profesional. Y desde ahí el panel discutió y planteó la necesidad de enfocarse en mejorar y fomentar la orientación vocacional de los jóvenes. No solamente desde desde la parte formativa o de la institución de educación, sino que también desde los hogares. Evitar las discriminaciones, fomentar la necesidad o los gustos de los jóvenes por estudiar la carrera o la formación o el programa de estudio que ellos quieran sin discriminación alguna. Era uno de los temas también que discutimos. Eso puedo resumir. Muchísimas gracias, Andrés. Muy bien hecho. Buen resumen. Entonces vamos ahora... Gino, te paso la pelota por nuestro subgrupo para que presentas a nuestro relator y el contexto de la composición del grupo. Gracias, Sylvain. Quisiera agradecer, por supuesto, a nuestra relatora, Alma Corona, quien pasará a comentarle los principales ideas y puntos que se tocó en nuestro subgrupo de diagnóstico de fuerza laboral y mecanismos de articulación. Por favor, Alma. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias. Bueno, pues nosotros iniciamos con una pregunta detonadora. ¿Cuáles han sido los factores fundamentales para las buenas prácticas, estos casos de éxito? Y bueno, para poder dar pie a nuestro conversatorio, se invitó a los participantes de la mesa a compartir alguna experiencia y nos hablaron sobre el proyecto CEAP, que fue un piloteo con 41 universidades de la región e institutos técnicos de Perú, en donde se realizó un diagnóstico de necesidades de formación. Fue un proceso escalable y que tuvo éxito en esto. Bien, una vez que se nos compartió esta experiencia de éxito, se pasó a la participación de los panelistas. En estos, ellos nos hablaron fueron diferentes sectores, sector productivo, gubernamental, de gobierno, y en caso de Nestlé nos hablaron sobre aquellas alianzas para los jóvenes técnicos profesionales, y nos comentaron que se debe impulsar las redes de colaboración con los diferentes sectores. Recomendaciones y sustentabilidad. Aquí hablaban de 3 puntos. El compromiso a nivel interno de la alta dirección. Se tiene que tener un compromiso a nivel dirección. Mantener un relato, el contenido e historia que se quiera comunicar. Eso da el valor social. También nos hablaba del tercer factor, que es la creación de redes que puedan ser impulsoras, que deben ser embajadores que puedan acompañar. En cuestión del Consejo de Competencias Mineras, nos hablaba sobre el proyecto del programa ELEVA. Aquí estas estrategias nos decían que tenían que priorizar la visión sectorial, tenía que haber una estrategia común. Se integraron mesas de trabajo para crear redes de colaboración
y por lo tanto se debe actuar y adaptarse a los nuevos acontecimientos mundiales. En este caso nos decían, bueno, con el COVID-19 tuvimos que actuar y adaptarnos rápidamente para poder llevar a cabo el programa. Trabajar con los diferentes sectores, aquí una pieza fundamental, el sector educativo, el sector empresarial, el sector gobierno. Esto ha dado pie a un caso de éxito. Se debe tener la estrategia a nivel nacional. En cuanto al tercer panelista, nos hablaba, que fue de la Secretaría de Trabajo, nos hablaba, bueno, de estas instancias de formación para el trabajo y de conocer, en donde se desarrollan competencias y se certifican competencias laborales para aquellas personas que tienen conocimientos técnicos. Se debe de crear un comité y estar con estas alianzas a través de los comités nacional de productividad. Debe de haber articulación con redes de colaboración. Se debe de fomentar la práctica para estudiantes en el sector productivo y las estancias, en este caso para los docentes, para que se formen. Entonces, una vez ya tenido la participación de nuestros ponentes, se concluyó para la pregunta detonadora que algunos factores fundamentales para las buenas prácticas serían, y recalco, ¿no? Algunos factores. Esto es multifactorial y pueden sumarse más, pero con estas experiencias se detectó trabajo articulado entre el Ministerio de Educación, el sector educativo, para probablemente crear marcos de cualificaciones, nivelar la malla de formación para estudiantes, fomentar la formación a los docentes, algo muy, muy importante, a través, por ejemplo, de diplomados o certificarlos, creación de perfiles comunes, visitas técnicas a centros de formación, esto era sumamente importante, estancias docentes para para formarlos transversalmente. Motivar al sector empresarial a través de diferentes estrategias. Un ejemplo de ella nos hablaban sobre la entrega de sellos por 4 años por parte del programa de formación. Esto hacía que el sector productivo estuviera motivado y quisiera estar dentro de estos proyectos. Compromiso a nivel interno de la alta dirección, sumamente importante. Mantener ese relato que les decía, ese contenido, esa historia que queremos comunicar, ese valor social para que pueda tener éxito nuestro programa. Y obviamente la creación de redes de colaboración tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esto es lo que puedo concluir con respecto a la mesa donde me encontraba. Muchas gracias. Estimada Alma, fue excelente. Muchísimas gracias por ese resumen. Ahora pasamos al siguiente grupo y invito ahora a Eliana Gallardo en tomar la pelota y ver si hay que presentar un miembro de su equipo. Muchísimas gracias, Silván. Bueno, en mi grupo fuimos un grupo bastante pequeño. Estaban básicamente 4 panelistas y 2 participantes, por lo tanto me pidieron a mí que haga de relatora, aunque no era mi función, pero bueno, les agradezco por la confianza. En el grupo estuvo Pablo Ávila, Mario Rincón, Elizabeth Cornejo, representando a Luis Eraoka, y Fernando Vargas de Sinterfor. El diálogo fue muy enriquecedor y yo voy a compartir entonces algunos de los puntos más importantes que se tocaron, respondiendo a la identificación de estos retos y de estos factores más bien de éxito en los programas y en los temas que se han tratado en los paneles. El primero, y en el que coinciden todos, es que un factor de éxito para la certificación en competencias es la vinculación estrecha entre los diferentes actores, tanto empresariales, los gremios o empresas, trabajadores y también el Estado. Ese factor fue recalcado por cada uno de los panelistas. Asimismo, la necesidad del reconocimiento de los certificados de competencias por las empresas, pero como parte de los sistemas de gestión de talento humano. De modo que también las personas que se certifiquen por competencias tengan tanto acceso como las personas que salen de los sistemas educativos formales, ¿no? También el identificar a la certificación de competencias como una estrategia válida para aportar a la empleabilidad y también a la transitabilidad educativa en todos los niveles de formación.
O sea, tendría que ser un factor importante para esta movilidad de las personas entre los diferentes niveles de formación. Por otro lado, ¿perdón? Ah, no, perdón, pensé que me estaban hablando a mí. Un cuarto punto fue la necesidad de contar con un lenguaje común en todos estos actores que permita la homologación de precisamente todas estas certificaciones en los diferentes sistemas educativos, incorporando el reconocimiento de aprendizajes a través de la certificación de competencias como una tercera vía, donde la primera vía sería lo formal, luego lo no formal, y la tercera vía la de competencias. Un quinto punto tiene que ver con la participación de empleadores y de trabajadores en este concepto de tripartidismo, si ya lo dijimos bien, pero a partir de un enfoque de diálogo social, que realmente el diálogo social se vea reflejado en los procesos de certificación como un factor de éxito y de diálogo entre los diferentes actores. Un sexto punto tiene que ver con la oportunidad que da la certificación por competencias al abrir y en el enfoque, digamos, de la educación a lo largo de la vida, donde los mecanismos de certificación son imprescindibles, ¿no? Si estamos hablando de educación a lo largo de la vida, necesitamos certificar estas competencias que van desarrollando las personas, ya sea en el ámbito laboral o educativo, o en su propia práctica de trabajo. Aprovechar precisamente esta coyuntura donde la certificación de competencias está siendo revalorizada para incorporarlos en los marcos de cualificaciones nacionales y regionales en los que los países están concentrados en este momento, ¿no? Se dio un ejemplo, por ejemplo, en el caso de Chile Valora, donde este elemento de tripartito, donde participan trabajadores, representantes de varios ministerios, de 3 ministerios en este caso, permitió realmente generar no solamente confianza, sino también legitimidad sobre los procesos. Esta legitimidad que incluso fue vigente en periodos de conflicto, por ejemplo, cuando había conflicto, enfrentamiento entre diferentes sectores, este diálogo posibilitó consensos, ¿no? Y no más bien distancias. Una buena práctica surgió, por ejemplo, que la conformación de este tipo de organismos o de organizaciones sean directorios tripartitos, donde participen estos tres actores. También un factor de éxito se identifica el hecho de contar y vincularse con actores internacionales como con la Sinterfor y OIT y con otros países, para que haya un diálogo también horizontal, donde se retroalimenten procesos y experiencias y aprendizajes. O sea, lograr realmente un trabajo de cooperación horizontal con otros organismos y otros países. Esto conlleva obviamente un trabajo también con actores internos encargados de las políticas públicas, que se ha vuelto realmente un elemento habilitante para desarrollar ciertos procesos donde se podría participar y aportar al diseño de políticas públicas en la formación técnica profesional, en la profesión y también en el trabajo. Por otro lado, se identifica a los procesos de diseño de marcos de cualificación como buenas prácticas que ha permitido abrir el diálogo entre los diferentes actores y también identificar e incorporar los enfoques de competencias y de certificación competencias. Un 13º tema es el tema de financiamiento. O sea, obviamente la certificación de competencias tiene un costo, a veces que es muy alto para que lo paguen las propias personas. Hasta el momento la mayoría de los países están trabajando con financiamiento público o incluso con organismos y personas que trabajan de forma casi gratuita. Sin embargo, el desafío será ir vinculando también a las empresas para que su aporte en estos procesos y también para que ellas reconozcan que la certificación sea parte de la contratación y de la gestión de la empresa de trabajadores por competencias. Luego, en este momento también se habló que en Perú la certificación está tomando mucha importancia en los centros de investigación tecnológica, que tienen una serie de paquetes de servicios y por lo tanto es importante ver de qué manera se vinculan con las empresas y los centros de investigación para certificar por competencias. Por último, generar un mercado que valore realmente los certificados para que las empresas asuman los costos de certificación en una medida que sea un acuerdo, pero que también permita, ya que la certificación por competencias te permite identificar las brechas en conocimientos o práctica o competencias en los trabajadores de las empresas. Entonces, esa es una oportunidad también para ver. Por último, la certificación por competencias está imprimiendo, decía Fernando Vargas, una dimensión de internacionalización
que implica recurrir a mecanismos de homologación entre países, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico y otros, ¿no? Porque hay muchos migrantes, o sea, hay una necesidad y hay un reto inmenso de atender a una serie de personas que están migrando entre países. Entonces, hay una necesidad de reconocer sus aprendizajes y competencias para que estas personas se puedan vincular al sector productivo. Dos retos rápidos más, articular los procesos de certificación de competencias con las políticas de empleo en los países y el reconocimiento de aprendizajes en cada uno de los países. Es necesario también como reto que la certificación por competencias se vincule con el talento humano como un factor fundamental en la oferta y demanda laboral. Mientras se habla de que la certificación por competencias no tenga una identidad propia, como tienen, por ejemplo, las certificaciones formales, y que esta no sea parte de los perfiles que las personas ofrecen a las empresas o al mundo laboral, todavía la certificación por competencias va a tener un reto, ¿no? Y un desafío por liberar. Por último, la transitabilidad educativa fundamentada en la certificación por competencias, sobre todo en programas de educación superior, sigue siendo todavía una tarea a cumplir. Eso sería, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Eliana. Pasamos ahora al último subgrupo con Néstor y Xiuyin, por favor. Gracias, Silvain. Nosotros estuvimos con Xiuyin del Ministerio de Educación de Chile, precisamente facilitando este grupo que habló sobre los marcos de cualificaciones y también sobre esa articulación y ese gran reto que hay para hacerlo a nivel regional. Entonces, dejo a todas las personas con Xiuyin para que ella les pueda dar el informe de todos estos hallazgos que encontramos en este subgrupo de trabajo. Hola, muchas gracias, Néstor. Sí, nuestro grupo partió pequeño, no es verdad, partió con 7 personas, luego 9, finalizamos con 20 y tantos, por lo tanto yo tuve que asumir de relatora desde el primer minuto. Nosotros partimos con una reflexión sobre la pregunta, ¿cuáles han sido los factores de éxito en la implementación del marco de cualificaciones en sus respectivos países? Y ahí, por ejemplo, Liliana de México nos comentaba que la legislación en México, por ejemplo, apoya la institucionalidad del marco de cualificaciones. También la desregulación en ámbitos de reconocimientos de títulos y grados de otros países también ha sido un factor de éxito para la implementación del marco en su país. Ingrid de Chile nos comentaba que un factor de éxito es sin duda la articulación de alianzas. Esto es indispensable para el desarrollo sostenible. Alianzas con distintos actores, nacionales e internacionales de relevancia, porque el trabajo conjunto nos permite el aporte de todos. Luego realizamos la segunda pregunta a nuestros participantes del grupo. ¿Cuáles son o fueron los desafíos principales que se han presentado en la implementación del marco de cualificaciones en sus respectivos países? Acá, Paola, por ejemplo, de Chile, nos comentaba una variedad de desafíos que tenemos en este país, ¿no es cierto?, desde desafíos técnicos, por ejemplo, ponerse de acuerdo en la terminología, en un lenguaje común para que todos los sectores puedan entender lo mismo. La pandemia por COVID también ha sido un gran desafío, dado que lo planificado para la implementación del marco de cualificaciones en Chile era presencial y se ha tenido que pasar todas las actividades a un formato online, por ejemplo. La actualización del marco de cualificaciones, dada la pandemia, también ha sido un desafío en términos de que los sectores deben actualizar el marco en sus respectivos ámbitos, ¿no es verdad? Luego, la convocatoria de sectores productivos también ha sido un desafío, dado que no siempre comprenden cómo utilizar el marco de cualificaciones. En ese sentido, también transmitir el uso y los beneficios del marco de cualificaciones ha sido un desafío. Entonces se debe enfrentar con una muy extensa y buena campaña comunicacional. La institucionalidad también nos comenta
será un gran desafío también, dado que se debe involucrar a distintos actores, ¿no es cierto?, y su rol dentro de este marco. También nos comentaba Liliana de México que los cambios en las normas también deben actualizarse muy rápidamente. Eso es un desafío para ellos. Y por otro lado, Yair de Colombia nos comenta que un desafío ha sido la normativa que apoya la implementación del marco en Colombia, dado que allá deben ponerse de acuerdo tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio del Trabajo para llegar a la firma de la normativa, y han llevado este proceso de ponerse de acuerdo ya por 3 años. También en Colombia hay una reserva por parte del sector educativo, ¿no es verdad?, dada la autonomía de las instituciones de educación superior, sobre todo en el diseño curricular. Por lo tanto, deben realizar una socialización del marco de cualificaciones a nivel nacional. También nos comentaba Yair que en Colombia el proceso de crear la institucionalidad y la gobernanza del marco también es un desafío y deben trabajar fuertemente con el sector productivo. Y por último, una gran conclusión de todos los participantes de los países, de los diversos países que estaban en nuestro grupo, es que el gran desafío regional, en articulación regional, es el marco de cualificación regional, que es un desafío, digamos, en lo que los 4 países conformantes de la Alianza del Pacífico vamos a tener que enfrentar juntos en el futuro cercano. Así que eso es lo que puedo comentar desde nuestro grupo, Marco de Cualificaciones y Articulación Regional. Muchas gracias. Estimada Xuyen, muchísimas gracias. Excelente resumen. Ay, caramba, es impresionante toda la riqueza que se está sacando en tan poco tiempo. Y lo que les invito, si ven abajo de su pantalla, tienen la opción de dar reacciones, un dibujo de reacciones. Les voy a hacer una pregunta y me van a contestar todos al mismo tiempo a través de este icono de reacciones. Vemos que el trabajo fue corto, pero rico a la vez, y que hay por parte de varios de ustedes, pienso, el interés de seguir trabajando junto, seguir teniendo tal vez algunos de estos subgrupos temáticos que podrían volver a reunirse, no de ser pesado y con varias reuniones. Estamos pensando tal vez a unas 2 o 3 reuniones en los próximos meses, para darle la oportunidad a ustedes en diferentes países de tener la oportunidad de seguir conversando y intercambiando y no quedarse en el aire esta pasión, este interés de colaborar de un país al otro, compartiendo lecciones aprendidas o buenas prácticas. Entonces, todos al mismo tiempo, ¿están interesados a volver a recibir una invitación con anticipación, con tiempo, por unas 2 o 3 reuniones por cada subgrupo, sí o no? Muy bien. Perfecto. Excelente. Eso es también el tema de nuestro compromiso de SICAN con la cooperación canadiense, es de fomentar resultado concreto. Y en ese sentido queremos seguir apoyarles para que algunas de estas buenas políticas o buenas prácticas puedan de verdad ser implementadas. Aquí podemos ver la pregunta, Silván, si quieres repetirla, para que la gente vote. Está en este momento el poll de les gustaría recibir para que puedan votar. Ok. Entonces para que las personas voten y podemos mostrar los resultados reales de la votación. Entonces, todos han escuchado a Cristian, ¿no? Mencionando la votación que se puede contestar en su pantalla. Así tendremos recordado este interés. Gracias, Cristian. Ok. Entonces, ahora
nos queda a ir al siguiente subgrupo. El trabajo en subgrupo ahora será por país. Y los objetivos que perseguimos son diferentes esta vez. Queremos identificar las buenas prácticas y políticas de mayor interés o de mayor relevancia por cada país, tomando en cuenta las prioridades de su administración. Y tal vez va a ser no más identificar buenas prácticas en las cuales ustedes quieren escuchar más, quieren profundizar y conocer un poco mejor para después tomar decisiones, si o no vale la pena implementarlas o si es realista. Tenemos el interés, el objetivo también de identificar algunos próximos pasos de acercamiento, de intercambio o sinergia en un horizonte de 2 años por el tiempo que nos queda a nuestro programa de la cooperación canadiense hacia el mes de septiembre de 2022. Entonces, hay potencial de volver y seguir explorando el tema no solo de un país de manera aislada, pero con pedido a otros países de tener un intercambio. Y por supuesto, como siempre, promover el diálogo y la colaboración entre nuestros 5 países. Entonces, ahora, hay 2 opciones para irnos a los subgrupos. De elegir el botón abajo del país que quieren observar o que quieren participar. O a través de la gestión de Cristian y Maud, tal vez han sido asignados de manera directa a un subgrupo si tienen la versión antigua de Zoom. Entonces les invito a ir adelante. Tenemos identificado también algunos facilitadores que les van a guiar con una pregunta orientadora. Muchísimas gracias. Vamos por 50 minutos a ese otro subgrupo por país y volvemos en plenaria después. Excelente foro, excelente Sí, foro. excelente. Me encanta. Felicitaciones, excelente foro, de verdad, ha sido muy nutrido. Falta tiempo para poder construir más. Significa que la idea de Sylvain es importante. Hay que retomarlo, retomar. Falta tiempo y estamos aprendiendo mucho. Gracias. Felicidades. Felicidades. Muy productivo el foro. Felicidades. Felicidades, Silvani. Aquí los esperamos en México. No se vayan todavía, no está terminado. Espera. Hay otros elementos. Saludos desde Oaxaca. Sí, es que vimos el espacio y aprovechamos. Y bueno. Ok, Así es. Estamos ahora todos reunidos de vuelta en la sala grande. Vamos a ir de frente a los voceros o relatores de cada subgrupo para compartir de manera bien corta. Por favor, hay que respetar los 3 minutos porque queremos bien cerrar y tenemos algunas palabras de cierre muy interesante. Entonces, quiero dar primero la voz a nuestro equipo de Chile. André, si quieres empezar, por favor. Gracias, Sylvain. Bueno, nosotros tuvimos un panel bien entretenido y bien conversado. Básicamente vimos dos pilares o 2 ámbitos que nos gustaría conocer más o donde tenemos prácticas que podemos entregar para poder aportar al desarrollo. Uno es la necesidad o la importancia que tienen las alianzas en la generación de una educación técnica más pertinente y más adecuada a los sectores productivos. Y en particular nosotros abordamos, y acá Ingrid puso el tema de las alianzas en el panel, respecto a la importancia de tener esto para la igualdad de género y cómo a través de las alianzas poder apoyar y acelerar la igualdad de género en el trabajo y también, más que el trabajo, en la educación y la educación de los niños y niñas en sus decisiones de qué estudiar.
Ahí dieron algunos ejemplos exitosos que Ingrid tenía, básicamente con el CENSE, que es el Ministerio del Trabajo, y también con el Ministerio de la Mujer. O sea, hay coordinaciones y hay ejemplos de éxito en esto. Después se puso otro tema importante que era necesario relevar, según el grupo con el cual estábamos, y es la orientación vocacional. La necesidad de tener mejores orientaciones vocacionales para nuestros jóvenes, para poder apoyarlos a tomar mejores decisiones. Ahí se planteó, bueno, cómo poder acelerar o poder mejorar esta orientación vocacional. Se habló de variables claves, de influencers, que estarían generando cambios de conducta en las decisiones de qué estudiar de los jóvenes. Y un pilar importante en el cual uno debe trabajar, se planteó que son las familias y los padres. No solamente los chicos y chicas, sino que también cómo apoyamos a las familias y a los padres para que ellos sean también apoyos en la decisión. Se planteó en esto mismo un programa bien interesante de la empresa Nestlé, que era de apoyo a la empleabilidad, en el cual se desarrollaba un acercamiento a la empresa y el estudiante de colegio técnico. Este programa se desarrolla con los trabajadores de Nestlé, para poder apoyar a los chicos y chicas en la generación de competencias para la empleabilidad, cómo desarrollar un currículum, cómo desarrollar adecuadamente una entrevista, y esto la verdad que además de generar estas competencias, generan un acercamiento de los alumnos a lo que significa la empresa. Después se generó dos ejemplos bien interesantes, uno de Canadá, que está relacionado a lo que nos planteaba Silván, de una bolsa de mentorías, en las cuales profesionales de empresas se inscriben en esta bolsa para poder apoyar y para poder conversar con estudiantes y explicarles de qué se tratan puestos de trabajo, empresas, sectores productivos, y ahí hay una conexión también con el alumno y el sector productivo. Y en Perú también hay una iniciativa similar, pero más bien desde un ministerio, desde un organismo público, que también apoyan a los chicos y chicas para poder desarrollar competencias. O sea, acá lo que vemos es una necesidad de acercarse. Algunos países en los cuales nos gustaría conocer más, Colombia es un país que ha avanzado en lo que es marco de cualificaciones técnico-profesionales. Nos gustaría saber cuál ha sido su experiencia en el ámbito de la empresa, cómo han trabajado con la empresa, con los sectores productivos. También en Perú han estado avanzando lo que son marcos de cualificaciones. Nosotros también acá en Chile estamos avanzando, pero necesitamos conectarnos más con realidades locales para poder avanzar más rápido y poder apoyarnos unos con otros. Finalmente hay otros temas que vimos, pero en pro del tiempo, yo los invito a conectarnos para tener una formación más sustentable, más sostenible. El trabajo colaborativo es la única forma en la cual nosotros vamos a poder ir más rápido en este afán de tener una mejor educación técnico-profesional. Así que muchas gracias por el foro y por la oportunidad de compartir con ustedes. Muchísimas gracias, André. Pasamos ahora a México, por favor. Muchas gracias, Silván. Tuvimos un grupo muy nutrido de más de 130 participantes de distintas instituciones de México, con lo cual nos tuvimos que acelerar un poquito en los comentarios y con la participación de José Juan Gutiérrez, que le doy la palabra, tratar de compactar una relatoría. Así es. Muchas gracias, Enrique. No voy a citar a todos porque vamos a tratar de ir al grano en este término. Me disculpo por eso. Las prácticas exitosas fueron muy emotivas en términos de la adaptabilidad de los docentes, de estudiantes, de directivos, la adaptabilidad tecnológica y pedagógica a la que hicieron parte diversas instituciones como CONALEP, la de GETI, CECITES, centros de formación para el trabajo, entre otros. Hay una necesidad manifiesta de los participantes de establecer redes de colaboración para sumar esfuerzos de trabajo en equipo, hacer alianzas con los diversos sectores, incluyendo la sociedad civil, la unificación de competencias laborales en términos
transversales de instituciones. Se manifestaron programas exitosos como el de CONALEP a nivel nacional del Dr. Q, como Padrino Digital en apoyo a jóvenes sin conectividad o con recursos limitados. Se manifestó en algunos casos la falta de conectividad y la necesidad de los jóvenes de transitar de la educación hacia el trabajo ante el impacto que tuvieron en sus economías, la falta de captación que hubo para jóvenes de primer ingreso, en particular para la Universidad Politécnica, y yo creo que en algunas instituciones también está pasando esto. Destaco también la participación de los docentes como un reto de compañerismo y trabajo colaborativo, y algo muy importante aquí, el orgullo de la dedicación de los docentes que manifestaron también los directivos participantes y los docentes participantes. Tuvimos también la participación en donde hubo intercambios ahí de transferencia tecnológica, capacitación directiva y docente, una intervención internacional de los contenidos y algunas propuestas de poder participar en términos de no nada más de carácter nacional, sino también con carácter internacional, tal vez a través de algunos comités de desarrollo y de participación de diferentes instituciones. De tal manera que bueno, como bien decía Enrique Q, que la participación fue muy emotiva, difícil captar todas las ideas tal cual, pero a manera de título personal, me da mucho gusto participar en este Foro de México, porque se vio todo el entusiasmo, la solidaridad que se está dando a nivel docente y las capacidades también que tienen nuestros jóvenes de poder trabajar para lograr sus estudios y sus competencias, a pesar de las adversidades que se han manifestado y las limitaciones en algunos casos, sobre todo de conectividad o de falta de equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen resumen. Perfecto. Gracias. Entonces vamos ahora a Perú, por favor. Bien, muchas gracias. Vamos a dar el pase, igual que en la primera parte, a nuestra amiga Rosalía. Sí, me gustaría mencionar que también, bueno, el tiempo siempre es tirano en estos espacios, a pesar de que siempre se pensó que la virtualidad no se avanzaba, en efecto, el tiempo vuela. Bien, con esta premisa que nos ha hecho recoger rápidamente a modo de conclusión del debate generado en nuestra sala, Perú reconocemos que el aprendizaje a lo largo de la vida es fundamental y clave para el desarrollo de las siguientes acciones que deseamos implementar, ¿no? Antes de plantear, diríamos, el marco de cualificaciones, este ha sido uno de los ejes centrales del acercamiento entre sectores también. Por ende, ese es uno de los puntos de partida de discusión de nuestra sala. Asimismo, la articulación entre el sector público, los trabajadores y el sector privado es un reto que aún se necesita seguir haciendo más incidencia y generar espacios de diálogo, espacios de comunicación y acuerdos que permitan ir construyendo esa articulación. ¿Qué tipo de medidas de políticas se van a tener que impulsar justamente a partir de ese espacio de diálogo que se pueda facilitar entre estos actores? Hoy en día también otro de los elementos que hay que evaluar es la migración y la globalización, ¿no? Que hace que la movilidad de las personas nos ponga en un reto de hacer el reconocimiento de esos trabajadores para que también puedan tener la posibilidad del desempeño laboral en cualquier contexto. Y ese es uno de los elementos que desde el ámbito del laboral se vienen también trabajando y pensando para el desarrollo de una línea de política. Y en esa línea también incidir desde el ámbito formativo, la política de la transitabilidad. Es algo que se marca para los siguientes años. Si bien es cierto, en el marco peruano contamos con una normativa que ya nos
pone en la ruta acerca de la certificación, del reconocimiento a través de certificación de competencias para poder tener diversas entradas al servicio educativo, como también salir del mundo educativo hacia el mundo laboral. En efecto, tener estas diversas posibilidades es uno de los retos de la transitabilidad que plantea el sistema. Por ello es fundamental contar con un marco de cualificaciones que permita al país también tener esas diversas posibilidades que se está implementando. Es fundamental que reconozcamos que las certificaciones son los elementos clave de esta política. Otro elemento clave es también fortalecer las capacidades de los actores del servicio de formación, que son nuestros docentes, ¿no? Nuevamente, este es un elemento que ha salido en esta mesa, en esta sala de trabajo, y que hoy, con la situación de la virtualidad, ha generado una mayor necesidad de incidencia sobre el enfoque de competencias y fortalecer su proceso pedagógico, ¿no? Y efectivamente también reconocer que las rutas formativas no son las únicas vías por donde va a transitar el talento humano, sino también rutas laborales que deberán estar circunscritas en este marco de cualificaciones. Asimismo, la articulación vista no solamente en el ámbito de las instituciones que hemos mencionado anteriormente, sino también en el sector público. Fundamental que ésta se visualice de manera vertical y horizontal. Vertical porque tenemos un ente de gobierno central que descentraliza las funciones a nivel territorial, ¿no? Y que éstas deben tener esta interacción para poder ejecutar bien las políticas. Y asimismo, entre pares, ¿no? Entre otros entes de gobierno que estén a la misma capacidad de gestión para que los procesos políticos también, o las acciones políticas también tengan esta articulación y no sean aisladas. Y en esta línea, una política de gestión del talento humano que finalmente se estaría aterrizando en un marco de cualificaciones es una herramienta central que vamos a apuntar a desarrollar en los siguientes años. ¿Qué elementos quedaron pendientes dentro de reflexión o que podríamos señalar que quedaron como preguntas y que nos hacían reflexionar más aún que todo lo señalado anteriormente? Digamos, es necesario seguir trabajando sobre ello, ¿no? Que hay experiencias como la canadiense acerca de la flexibilidad para reconocer la autonomía de las instituciones a la hora de realizar la programación de sus planes de estudio, que permita a las instituciones tener mayor manejo y autonomía sobre la gestión misma del servicio educativo, que aún no se ha visualizado en el desarrollo actual en nuestro país, ¿no? Se mencionaba de que la articulación entre los niveles como el técnico con el universitario es algo que todavía no está totalmente desarrollado y que el marco de cualificación es una importante herramienta que podría permitir esta movilidad y además también no solo dentro del país, sino también con otros actores de la región. ¿Qué recomendaciones se podrían seguir dando respecto a la articulación con el sector productivo, y dado que señalaban de manera puntual algunas instituciones educativas que estaban en nuestra sala, que existe esta dificultad de poder tener acciones de las famosas prácticas de formación profesional para los jóvenes, ¿no? Que tienen mucha dificultad de acercarse a las empresas y que las empresas también tienen mucha dificultad para poder recibirlos, ¿no? Por el ámbito laboral, por la normativa laboral que aún no es flexible y que aún es necesario seguir trabajando sobre ellas, ¿no? Y finalmente, dentro de esta, sigue incidiendo que no solamente en el ámbito empresarial, sino en el ámbito público también, a seguir haciendo una articulación para que los servicios públicos también sean un espacio de acciones de práctica para los jóvenes que se van formando. Y dentro de las reflexiones que nos acompañaban en la lista de chats, es que debe reforzarse la posibilidad de que los estudiantes accedan a la formación práctica a través de las instituciones que sean más flexibles y que el marco de cualificaciones también considere el enfoque dual como una experiencia como la mostrada por los países que participaron en el foro. Eso es con respecto al grupo regional. Muchas gracias. Rosalía, querida, muchísimas gracias. Bien hecho y me encantó que compartiste tu pantalla como respaldo
visual. Ok. Mira, pasamos ahora a Colombia, por favor. Gracias, Silvain. Mencionar que fue un espacio muy relevante, aunque no fue tan nutrido como México. Sí hubo actores muy importantes como el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, capítulo Colombia, y otras personas que participaron del SENA, por ejemplo. Pero para dar el reporte de lo que concluimos en este espacio, le voy a dar la palabra a Yair, del equipo de Marco Nacional de Cualificaciones del Ministerio de Educación Nacional. Bien, gracias Néstor y buenas tardes para todos. Como lo dice Néstor, muy importante e interesante las conclusiones a las que se llegó en esta sala. Entonces voy a permitirme rápidamente nombrar las personas que participaron. Entonces, con las respectivas conclusiones, Luis Ernesto de Colombia resaltó el enfoque diferencial en los procesos. Allí establece que es muy importante reconocer las diferencias en los grupos poblacionales, tanto a nivel de certificación de competencias como de procesos de formación técnica y tecnológica. En este sentido, indica que es muy importante que los que toman las decisiones en cada uno de los países sean conscientes de los ajustes que se deben realizar para desarrollar con éxito estos procesos. Asimismo, Ana Cortázar de la ANDI en Colombia, ella lidera una iniciativa de prácticas estudiantiles y le gustaría involucrarse más en las diferentes iniciativas que se desarrollaron en el foro. Resalta la importancia que tiene el sector privado en el desarrollo de cada uno de estos temas. Adicionalmente, comenta que es muy importante conocer las estrategias que se desarrollan al interior de cada uno de los países de la Alianza del Pacífico para ponerlas en contexto, compartirlas y poderse fortalecer en el marco de las acciones que se desarrollan al interior de este grupo. Asimismo, Néstor Suárez de Colombia menciona que el país tiene grandes retos en torno a lo que es la formación dual y requiere dársele un mayor impulso. En este sentido, los temas de cooperación internacional juegan un papel importante. Quien les habla, Yair Aguilar, resalta el tema del marco de cualificaciones e indicamos que sería muy interesante intercambiar experiencias en torno a cómo los países que hacen parte de la Alianza del Pacífico vienen avanzando en el diseño y estructuración de la institución que se encargue de operar el marco de cualificaciones en cada uno de estos países. Asimismo, resaltan la importancia de tener en cuenta en el desarrollo de estas iniciativas las diferencias poblacionales y las necesidades que tienen las regiones, por ejemplo, a nivel de comunicación en cuanto a idioma, en términos de acceso a tecnologías, para que asimismo se puedan desarrollar y potenciar los procesos de certificación, formación y capacitación que permitan a las comunidades todo indígenas y afro surgir. Javier Helves de Colombia llama la atención sobre lo abordado por cada uno de los países en torno al tema de competencias y la posibilidad de generar alianzas o convenios entre los países que permitan reconocer algunas profesiones reguladas. Yanira Loyola del Perú, en torno al marco, considera que es muy importante compartir experiencias sobre visibilizar el tránsito de lo laboral a lo académico. Asimismo, Patricia Caipo de Perú indica que uno de los temas que más le llamó la atención del foro es el poblamiento de los marcos de cualificaciones y los avances que tiene cada país en torno a este tema y resalta la importancia de ver esto desde un tema multisectorial. Sería importante replicar lo que han hecho algunos países. Esos fueron los principales aspectos abordados en el grupo de Colombia. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Wow. Entonces,
Me encantaría pasar la voz y la pelota a mi colega Bridget Shea, que nos podrá compartir como agente principal del programa los próximos pasos que se puede anticipar con el foro nuestro. Por favor, Bridget. Sí, muchísimas gracias, Sylvain. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, un resumen de lo que serían los próximos etapas y productos de este foro exitoso. El primer próximo etapa sería, tendremos otra vez una encuesta de satisfacción, como hemos hecho en los previos 3 foros, y esta encuesta estaría compartida en el chat, que podrán, por favor, responder, y también lo compartiremos por correo electrónico también. El primer gran producto que saldrá de este foro es que estaremos redactando un informe, una memoria de este foro, un resumen de todo lo que fue compartido en estos 4 webinarios del foro, como un guía de las buenas prácticas políticas, lineamientos que fueron compartidos para que se convierta en una verdadera herramienta útil para seguir fortaleciendo el intercambio y el diálogo entre los 4 países de la Canadá, del AP, y con Canadá y otros países internacionales. Finalmente, otro producto postforo, quisiéramos reconocer también la valiosa participación de todos ustedes participantes y a los demás participantes en los últimos 3 webinarios, y estaremos compartiendo, ofreciendo certificaciones de participación, agradeciendo su excelente participación y esperando que ha podido fortalecer sus capacidades profesionales también. Y finalmente, como hemos hecho previamente en este pequeño sondeo en vivo para ver su interés en seguir fortaleciendo el diálogo, y hemos visto este alto nivel, más de 90% de interés de seguir esas conversaciones y diálogo como parte de las actividades previstas del programa EPAP. Estaremos creando grupos focales nacionales por país, intersectoriales, a fin de seguir haciendo este trabajo de identificación y compartiendo recomendaciones de buenas prácticas y políticas, y eso para seguir fortaleciendo las actividades previstas de los últimos 2 años de actividades del programa EPAP, que se va a concluir en septiembre 2020. Entonces, con esto, Sylvain, esto resume de manera rápido, pero al menos ejecutivo, sucinta, de las próximas etapas y los productos del foro temático. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Brigitte. Entonces tienen en el enlace la encuesta de satisfacción. Debemos tener uno por el idioma. No se preocupen, deben solo ubicar el idioma suyo. Gracias, Maud, para ayudarnos y bien identificar estas encuestas en el chat. Mientras tanto, quiero invitarles a nuestro penúltimo autoridades políticas. Y tenemos la suerte y la felicidad de tener con nosotros a la señora Angélica Romero López. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Energía, Comercio y Desarrollo Sustentable de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Su carrera profesional se ha desarrollado particularmente en el sector público, desempeñando diversos cargos en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, lo que se llamaba DIRECON, la predecesora de lo que ahora se llama la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, SUBREI. También se desempeñó en la Dirección de Promoción de Exportaciones ProChile y
Fundación Chile. Entonces, la señora Romero López cuenta con experiencia en materia de comercio y medio ambiente. Muy interesante, lo que lo ha llevado a participar en la negociación de acuerdos comerciales de Chile con países de Asia y América, así como en la implementación de acuerdos. Ha sido representante oficial de Chile ante organismos internacionales vinculado al comercio y el medio ambiente, tales como la Organización Mundial del Comercio, el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Asimismo, participa en discusiones que tienen relación con materias de comercio y medio ambiente en la Organización de Aviación Civil Internacional, la Organización Marítima Internacional y también la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Ella es ingeniero en medio ambiente y recursos naturales, cuenta con un diplomado en gestión pública y un magíster en política pública. Mira, estamos en buenas manos. Por favor, señora Romero López, adelante con su presentación. Gracias, Silvain. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto saludarlos. Voy a partir explicando por qué estoy acá. En realidad, en este momento tengo el cargo de soy directora general de Asuntos Económicos Multilaterales y vengo en mi rol de coordinadora nacional de la Alianza del Pacífico, ¿no es cierto? Nosotros, como ustedes saben, Chile está llevando la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, entonces vengo representando al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, el señor Rodrigo Yáñez, a dejarles un saludo, a conversar con ustedes. Quisiera partir agradeciendo muchísimo los resúmenes que hicieron André, José, Rosalía y Yair. La verdad de las cosas es que es muy bueno escucharlos. No pude estar en toda la actividad, pero fue muy bueno escuchar los resúmenes que ustedes presentaron. Mencionaron temas muy relevantes como por ejemplo competencias laborales, cuáles son los programas que uno puede empujar para el tema de la educación. Quiero partir diciendo que la educación es un tema muy relevante en la Alianza del Pacífico y de hecho ha estado allí desde, digamos, como un centro, como un pilar, desde el acuerdo que se firmó en Paranal en el año 2012. Nosotros hemos empujado el tema de la educación. ¿Por qué? Porque creemos que la educación nos va a permitir impulsar un mayor crecimiento, un mayor desarrollo, una mayor competitividad de las economías, y por lo tanto estar en este tipo de encuentros ayuda justamente a ver las brechas que existen y cómo podemos cubrir esas brechas entre, digamos, la educación, la formación técnico-profesional y la entrada, digamos, al trabajo que tienen tantos jóvenes, sobre todo ahora en este contexto de pandemia que tenemos, ¿no es cierto?, donde muchos jóvenes se están preguntando cómo puedo, digamos, incorporarme al trabajo, cómo seguimos los estudios. Escuché con mucho gusto que José mencionaba la adaptabilidad de los docentes, ¿no es cierto?, no solamente en materia tecnológica, sino también pedagógica. Escuchar de que han podido compartir entre ustedes programas interesantes que además los llaman digamos, a continuar, y escuché también muy bien que explicaban que más del 90% de los participantes tienen interés de seguir estas conversaciones y que, digamos, van a continuar haciéndolo en grupos focales nacionales e intersectoriales. Yo simplemente quiero agradecer, voy a partir agradeciendo primero a Global Affairs Canadá, ¿no es cierto?, al Institute and College en Canadá también, porque para nosotros, digamos, todo el apoyo que ellos nos han brindado para poder avanzar en esta materia son sumamente relevantes. Nosotros claramente estamos haciendo un esfuerzo, digamos, y así lo explicaba también André, donde explicaban que en el marco de cualificaciones Colombia y Perú han estado avanzando. Nosotros, Chile,
a lo mejor un poquito más atrás, pero estamos buscando, digamos, avanzar en eso. Nuestras autoridades saben que existen, digamos, espacios donde se tienen que seguir trabajando para poder avanzar en ese marco de cualificaciones y en otras materias de competencias, ¿no es cierto? Y por lo tanto, toda la información, toda, digamos, esta recopilación de antecedentes y todo este trabajo que están haciendo desde el College and Institute de Canadá y con, por supuesto, el apoyo del Global Software Canada para la Alianza del Pacífico es sumamente relevante, ¿no es cierto? Porque no podríamos llegar a tanta gente si no tuviéramos el apoyo que ellos están desarrollando, porque ellos se han focalizado en poder dar este apoyo a través de los programas que han desarrollado con la EPAP. Decirles que nosotros como alianza también, ¿por qué es relevante avanzar en esto? Porque hace un tiempo atrás estuve también en la participación de un taller virtual sobre talento digital, por ejemplo, donde estuvieron discutiendo cómo se enfoca el tema de los bootcamps, que también es un tema que sale mucho en el tema de educación, ¿no es cierto? Y de la formación técnico-profesional de los jóvenes, y porque la Alianza del Pacífico está trabajando muy fuertemente en tener un mercado regional digital, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que las cualificaciones, las competencias y el poder, digamos, trabajar mancomunadamente en la Alianza del Pacífico nos va a permitir a nosotros poder fortalecer mucho más este mercado regional digital que queremos impulsar, y que no se trata solamente, digamos, de materias que dicen relación con productos, o sea, con el comercio de productos, sino que también todo lo que tiene que ver con los servicios, y no quiero dejar de mencionar, Rosalía destacaba un tema relevante que tiene que ver con la movilidad de las personas, y que es algo que también la Alianza del Pacífico está trabajando. Ustedes saben que lo que quiere este mecanismo de integración regional es justamente facilitar el movimiento de las personas, de los bienes, de los capitales, ¿no es cierto? Entonces, sin alargarlos más, porque yo sé que han estado en una ardua jornada, simplemente agradecerles el interés que han mostrado los más de 1.600 participantes que han tenido en estos diversos foros que han estado desarrollando. Agradecer al College and Institute de Canadá, al Global Affairs Canada, también al Grupo Técnico de Educación que ha estado detrás de este trabajo. El Grupo Técnico ha hecho una labor silenciosa, pero muy, muy potente también. Ha sido un gusto escuchar, digamos, los resúmenes, porque sin duda que hay desafíos por delante, pero también hay mucho interés, hay mucho trabajo que se viene realizando, y creo que es esa la forma en que tenemos que irnos moviendo. Así que muchísimas gracias, Sylvain, por darme el espacio. Es un gusto estar con ustedes, y les dejo el saludo del subsecretario Yáñez, y bueno, de todas las autoridades, porque además vengo saliendo del grupo de alto nivel. Han estado reunidos los viceministros de Comercio y los viceministros de Relaciones Exteriores, justamente hoy día en la mañana, también para justamente ver los avances de la Alianza del Pacífico de cara a la próxima cumbre que se va a hacer en diciembre próximo. Así que muchísimas gracias por estar ahí y por entregar tan buenas ideas, ¿no es cierto? La verdad, un gusto. Anoté algunas cosas, otras las dije, otras no las dije, pero también las anoté para también hacer llegar esta información a nuestras autoridades. No me cabe duda que la memoria y el informe que van a preparar Sylvain, Brigitte, va a ser sin duda relevante. Así que nada, vamos a esperar esa memoria, ese informe, y por supuesto vamos a seguir trabajando con ustedes para este trabajo que van a hacer de grupos focales. Muchísimas gracias por todo. Bueno, estimada señora Romero, más bien le agradecemos nosotros por el dinamismo de sus palabras de cierre, en la cual se manifestó de verdad la atención a los detalles de todas las conclusiones que hemos presentado. Y también al nombre de todo el equipo de SICAN, queremos agradecerle a usted y a todas las coordinaciones nacionales de la Alianza del Pacífico para asesorarnos en este proceso de diseño de nuestra intervención desde el año 2016. Entonces, muchísimas gracias. Ahora,
Pasamos a nuestro último invitado de orden político. Tenemos el gusto de recibir a la señora Sarah Cohen, directora general, y voy a seguir adelante en inglés, si me permiten. Voy a cambiarme de idioma. Okay. So, Sarah Cohen is Director General for South America and Inter-American. Sarah Cohen ella empezó con los servicios canadienses extranjeros en el año 2004. Su primera asignación fue en la Embajada de Canadá en Washington, D.C. La señorita Cohen ha trabajado vastamente en el compromiso y participación de Canadá con todos los países de la Alianza Pacífico. También ella fue enviada a Bogotá, Colombia, desde el año 2009 hasta el año 2012. Y luego a Santiago de Chile desde el año 2014 hasta el año 2016. Podemos también decir de ella que participó en las políticas de defensa mediante la Secretaría y como cónsul, como analista senior para Latinoamérica y el Caribe. Durante ese tiempo, Canadá se convirtió por primera vez en el observador de la Alianza Pacífico. Así que, por supuesto, que es muy relevante a todo lo que estamos haciendo hoy. La señorita Cohen creció en Montreal, en Quebec. Por supuesto que habla perfecto francés, inglés y español. Así que, Miss Cohen, por favor, si pudiera, por favor, dirigir sus palabras. Greetings to all. I would like to thank Colleges and Institutes Canada. Saludos a todos. Me gustaría agradecerles especialmente a Colleges and Institutes Canada, CICAN, por haberme invitado y por estar terminando con tanto éxito este foro, el foro TVET, como le hemos llamado. Et à prendre la parole alors que se conclut cet important forum. Saludos a todos y a todas. Me gustaría agradecer a CICAN por invitarme a tomar la palabra al concluir este foro importante. I'd like to start by commending CICAN's agility. Me gustaría empezar por agradecer a CICAN por haber invitado, por haber organizado este foro. Esta nueva realidad presenta ciertos desafíos muy importantes y creo que podemos también decir que nos presenta nuevas oportunidades. Por ejemplo, este formato ha hecho que la participación sea mucho más inclusiva, porque es impresionante ver que en este mismo foro han participado casi 2.000 personas que no hubieran podido hacerlo si no hubiera sido de esta manera, por la distancia y por los viajes o trayectos que se hubiera implicado. Quiero agradecer también a todos los panelistas por sus hermosas presentaciones en las prácticas FTP y la implementación que se tienen dentro de sus países respectivos. Fue muy interesante también ver la voz enérgica de muchos presentadores, incluyendo el ministro y viceministro de Educación en el Perú, el ministro de Trabajo del Perú y también el de Colombia, entre otros personeros que también pasaron por este foro, expertos internacionales de la UNESCO y de la OIT. Personalmente, puedo hablar de cuánto Canadá valora dentro del Alianza Pacífico o también valora nuestra colaboración en general. Sabemos nosotros que hemos trabajado en distintas aristas responsables, como en Latinoamérica, específicamente cuando Canadá se convirtió en el primer observador de la Alianza Pacífico, como se dijo en el año 2012. También tuve la oportunidad de asistir a la cumbre de los líderes de la Alianza Pacífico en el año 2013 y recuerdo claramente cuando hicimos una declaración conjunta de asociatividad entre Canadá y los miembros de la Alianza Pacífico en el año 2016, cuando estaba por terminar mi trabajo aquí en Chile. En estos años, nuestra relación con la Alianza Pacífico y los Estados miembros ha seguido madurando. Chile, Colombia, México, Perú siguen siendo los socios más cercanos de Canadá en Latinoamérica. Estamos muy orgullosos de poder apoyar en los objetivos de todos nosotros ahora que estamos ingresando en esta nueva etapa. Estamos entregando todos los requerimientos para ser un Estado asociado de la Alianza Pacífico también.
Como un testamento, como un testimonio, más bien dicho, de nuestra participación, hemos realizado el financiamiento importante para esta declaración conjunta desde el año 2016. El programa de educación para el empleo, o EPE, es uno de esos proyectos, así como la Asociación Canadiense de Institutos Tecnológicos. Este y otros eventos son parte de estos proyectos del mismo paraguas. Sabemos que este programa regional trata de mejorar las oportunidades económicas para jóvenes de una manera sustentable e inclusiva y apoyar también el desarrollo a futuro y el alineamiento que se puede tener con las políticas internacionales de asistencia. Para ser más específica, el proyecto se centra en igualdad de género en toda nuestra asistencia internacional y nacional para poder abordar al mismo tiempo las inequidades políticas y socioeconómicas, así también como el apoyo que se tiene para la educación para los más pobres o más vulnerables. El éxito de esta iniciativa no hubiera sido posible sin el compromiso de todos sus miembros. Por eso es un placer para mí decirles que les agradezco mucho su colaboración entre Colleges and Institutions Canada, CICAN, y este EPE. Y también quiero agradecer a los coordinadores nacionales por su apoyo a estos proyectos. Es un placer para mí ver que este apoyo ha hecho posible este diálogo intersectorial entre los stakeholders o partes interesadas privadas y públicas, incluyendo los expertos internacionales, para poder abordar distintas prioridades y áreas temáticas, incluyendo la articulación entre distintos niveles intersectorial y aseguramiento de nuestra calidad. Aunque todos estamos trabajando en ambientes distintos y tenemos una perspectiva diferente, compartir la experiencia y las mejores prácticas en este tema nos ha permitido fortalecer el conocimiento de nuestros proyectos, sectores educacionales, sectores privados y otros miembros importantes también. Cuando los recursos naturales se gestionan de una manera equitativa, pensando en cada uno de nosotros, podemos hacer una contribución importantísima a no solo a nuestras economías, sino a la prosperidad de nuestros países. Para Canadá, esta gobernabilidad inclusiva incluye también este punto, porque sabemos que es a través de estos sectores privados y los individuos, y también, por supuesto, las otras áreas gubernamentales, cuando podemos asignar recursos y tomar decisiones que promuevan los recursos humanos, seguir adelante con nuestra rendición de cuenta y participar con un compromiso dado. Aquí sabemos que las mujeres, los niños, los jóvenes son los que nos traen a este punto los beneficios más importantes para el futuro. Es por eso que este desarrollo sustentable requiere la participación de todos ellos también en los distintos estamentos. Por eso asegurándonos que esta participación esté radicada o basada en estos cambios como componentes del compromiso que tenemos nosotros para la región. Para estos proyectos y programas, seguimos apoyando el desarrollo del capital humano y la siguiente generación de líderes en las Américas, al mismo tiempo fortaleciendo los vínculos entre las instituciones educacionales en nuestros países. Me gustaría ver de aquí en adelante, y estoy ansiosa por escuchar más acerca de cuáles han sido los resultados. Y les deseo a todos ustedes que tengan un excelente día y salud a ustedes y a sus familias. Very well. Thank you so much for these Muy bien, muchas inspiring gracias por estas words of inspiradoras palabras. Now, ahora me encantaría, a nombre de CICAN y del Gobierno de Canadá, así como de parte de la Alianza del Pacífico, queremos agradecer la contribución de nuestros panelistas durante estas 4 semanas, volviendo y agradeciendo también a ustedes, estimado, y numerosos participantes que se han conectado ya de manera sincronizada o a través del YouTube, o luego en las próximas semanas que reescucharán nuestros videos. Muchísimas gracias. Queremos también agradecer el Grupo de Estrategia Comunicacional de la Alianza del Pacífico por su ayuda en la promoción del evento. También agradecemos al equipo de Sentidos y Congress por el intenso apoyo multimedia y a los intérpretes que han hecho un trabajo fantástico. Por fin, agradecemos profundamente a los miembros del Grupo Técnico de Educación y de manera más amplia también al comité organizador, con quienes hemos trabajado
desde el mes de marzo, entonces 8 meses atrás, enfrentando el desafío de la pandemia sanitaria y por fuerza mayor rediseñando un nuevo formato de foro y la selección de panelistas de alta calidad. Finalmente agradezco y felicito a mis colegas de SICAN que atrás de la pantalla han hecho un trabajo fantástico de seguimiento, de coanimación, de preparación. Entonces es todo un trabajo de equipo. Con esto me despido de ustedes. Les agradezco personalmente por su excelente participación y les pido por favor responder a la encuesta de satisfacción que podrán encontrar en el chat. Muchísimas gracias y cuídense mucho.